O sea, sé que éramos incompetentes, pero Dios nos hizo competentes. Competentes. Ahora, quiero que note, hermano, lo que significa la palabra competente. La busqué en el diccionario, hermano, y la palabra competente significa que tiene las cualidades o conocimientos adecuados para hacer un trabajo o desarrollar una función. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Antes de venir a Cristo, ¿tú pensabas o tú conocías lo que era moverte en el ambiente cristiano? No. Cuando yo vine al camino del Señor, hermano, cuando el Señor tuvo misericordia, nos salvó, hermano, fuimos a la iglesia, me senté, vi predicar a mi pastor y yo dije, yo un día quiero estar detrás de un púlpito, predicando como ese hombre. Yo no sabía qué era, no sabía qué tenía que saber, no sabía lo que tenía que hacer, pero Dios me capacitó. A través de su Espíritu Santo, vino el Espíritu de Dios. Yo ya tenía el llamado, pero no estaba ejerciendo el ministerio porque yo tenía que empezar a crecer en el don que Dios me había dado. Hoy estoy ejerciendo el ministerio el cual Dios puso en mis manos. Pero fíjese qué tremendo es esto, que viene el llamado, Dios me capacita, Dios me instruye, hermano, y hoy día estoy ejerciendo el pastorado, estoy ejerciendo mi ministerio. Ahora, los sinónimos de esta palabra, hermano, son grandísimos, es mucho lo que significa esta palabra de capacitado. Mire, significa algo así, sinónimo de competente, todo esto: apto, idóneo, entendido, hábil, capaz, diestro, conocedor, experimentado, experto, práctico, calificado, eficiente, bastante, oportuno, suficiente y adecuado. Esos son sinónimos de la palabra competente. Eso es lo que Dios hizo cuando tú viniste a sus caminos y le dijiste: Señor, aquí está mi vida, quiero servirte. Cuando usted dice quiero servirte, ponga ojo, hermano, porque cuando uno dice esas palabras, Dios las toma en serio. Y Dios te dice: ¿quieres servirme? Sí. ¿De veras quieres servirme? Sí. No, ¿de veras quieres servirme? Sí, Señor. Ah, bueno. Y lo primero que suelta el Señor dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Dice: Señor, creo que lo pensaré otro poquito. Creo que lo voy a pensar, Señor, un poquito más. Dame 15 años y en 15 años hablamos. Dame un poquito más, Señor. Eso es lo primero que Dios va a hacer en tu vida cuando tú le digas: Señor, yo quiero servirte. Va a decir: ¿quieres servirme? Sí. Ok. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. No hagas lo que tú quieres, haz lo que yo quiero. Es lo primero que hace el Señor. ¿Está de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, eso es lo que dice el Señor. Entonces ya le bailamos. Ahí mismo, en 2 Corintios, en el mismo capítulo, vamos a leer, mi hermano, del verso 4 al 6. Del verso 4 al 6. Pablo reconoce su insuficiencia y su insuficiencia como hombre, y se apoya en la suficiencia de Dios. ¿Sí entendió esto? Yo soy insuficiente, pero Cristo es suficiente. Entonces, ¿qué hago? Mi insuficiencia la pongo en la suficiencia de Dios y soy competente para desarrollar la obra y el don que Dios ha puesto en mi vida. No es porque yo sea suficiente, es porque yo dependo de la suficiencia de Él. Yo me niego a mí mismo para que Cristo pueda hacer su obra a través de mí. Vamos a leer ahí en el verso 4. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y luego ya leímos el verso 5, ¿verdad? Que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea que Él nos hace competentes. Dice: el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué dice Pablo? Yo no soy competente, pero Él
me hizo competente. Él me capacitó. Él me instruyó. Él fue el que lo hizo. Simplemente yo lo único que hago que es entrego mi debilidad en la mano de Dios y le digo: Señor, aquí está. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está mi insuficiencia. Soy incompetente. Soy incompetente. Pero cuando vengo a ti, tú me haces competente. Me haces apto. Me haces aprobado. Me haces idóneo. Me haces capaz. Me haces y me haces y me haces específicamente para lo que tú quieres que yo haga. El apóstol Pablo dice que nuestra competencia viene de Dios. O sea, no eres tú. Deja de pensar que eres tú, mi hijo. Tú no eres. No eres tú, es Dios. Es la gracia de Dios en mí, dice el apóstol Pablo. Dice, no es que sea yo, es que es la gracia de Dios en mí. Mire qué tremendo, hermano, que un apóstol llamado Pablo, con todo lo que tenía, con todo lo que era, diga: es que no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Los apostolines del día de hoy, es que soy yo, es que tengo el don. Yo le diría: pues ¿dónde están? ¿Verdad? Es que yo soy, es que son los apostolines del yo-yo, ¿verdad? Puro yo, puro yo, puro yo. Y el apóstol Pablo dice: es que no es que yo sea competente, es que Dios me hizo competente. Dios me dio su gracia y a través de su gracia ejerzo lo que Él ha depositado en mi vida. Efesios capítulo 4, vaya conmigo. Efesios capítulo 4, mi hermano, vamos a leer ahí. Gracias. En este capítulo Jesús demuestra que por nosotros mismos no somos capaces de hacer nada. Amén. Jesús provió, dio, suplió, puso la manera de capacitarnos para poder desarrollar su obra. ¿Qué le dijo Jesús a la gente? Le dijo: miren, cuando yo antes de ascender le digo: ¿saben qué? Vayan, júntense en tal lado, dice, y recibirán la promesa. ¿Usted sabe cuál es la promesa? El Espíritu Santo era lo que Él había prometido. Dice, y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo que hizo el Espíritu Santo, hermano, y que hace el Espíritu Santo, dice el apóstol, ahí Lucas, en Hechos 1, dice, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Yo le pregunto, ¿por qué Pedro, cuando llevaban a Jesús, que lo llevaban a crucificarse, ¿por qué Pedro negó a Jesús? ¿Por qué lo negó? El hermano romano ya se está riendo. El hermano romano piensa que Pedro negó a Jesús porque Jesús sanó a su suegra, ¿verdad? ¿Eso pensaste, hermano? Yo también lo pensé. Nomás que yo no puedo. ¿Sabe por qué lo negó? Porque no tenía el Espíritu Santo de Dios. En ese momento el apóstol Pedro no tenía el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, o sobre la vida de todos los discípulos, de todos los apóstoles, hermano, dice que de repente les sobrevino el Espíritu Santo, hermano, repartiéndoles don de lenguas, capacidades diferentes, dones diferentes, empezaron a sentarse sobre sus vidas. ¿Qué hizo? El Espíritu Santo vino y empezó a capacitar al ser humano. Dice la Biblia que el apóstol Pedro, ese mismo Pedro que se había escondido, que había negado a Jesús 3 veces, se puso en pie delante de más de los que habían estado cuando iban a crucificarlo y empezó a testificarles. Y en Hechos 3:19 les dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios la paz. ¡Qué tremendo es el Espíritu de Dios! Lo capacitó para desarrollar la labor que Jesús le había dado en Mateo 28.
¿Ya? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estaba haciendo? Lo capacitó. Ahora, yo le dije hace rato que el tema se llama Él pagó el precio. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? Su vida. Él entregó su vida. Se derramó a sí mismo. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero eso es para otra predicación. Ahorita lo único que le quiero decir es Efesios capítulo 4, verso 7. Dice de esta manera la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál le dije? 4, 7. Sí. Pero a cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Jesús tuvo que morir para poder arrebatarle las llaves de la muerte. Y dice que eso es otro estudio, todo eso lo llevó y dice, y entonces dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Ahora, ¿qué hicieron los dones? Dice uno: no, pues don Fabián hace eso, el otro hace esto, ¿verdad? No, ¿qué hacen los dones dentro del cuerpo de Cristo? Los dones fueron dados con un propósito. Aquí mismo nos lo dice, Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Ya está ahí? A esto se les conoce como los 5 ministerios dentro de la iglesia. Después vamos a predicar de cada uno de ellos. Pero ahorita quiero decir el fin que tiene eso. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿verdad?, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios, amén. 5 ministerios. Apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios dentro de la iglesia. Son 5 ministerios dados por Cristo, hermano. Y son dones también. Son dones, porque arriba dice que son los dones, ¿verdad? Aquí son los 5 ministerios que se ejercen dentro de la iglesia. ¿Por qué le digo que son los dones dados por Cristo? Porque hay dones dados por el Padre, hay dones dados por el Hijo y hay dones dados por el Espíritu Santo. Después le voy a explicar cuál es la diferencia. Ahorita nomás les voy a decir dónde están. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, son los dones dados por el Padre. En 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10, son los dones dados por el Espíritu Santo. Y todos tienen un porqué. Aquí en Filipenses capítulo 4, 11 y 12, son dados por el Hijo. Estos son los dones que dio el Hijo, Jesús. 1 Corintios capítulo 12, del verso 8 al 10. Estos son los dones dados por el Hijo. Los 5 dones que se les llaman los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 dones. ¿Amén? Y esto, hermano, estos 5 ministerios dados por Jesucristo son los que nos capacitan para la obra del ministerio, y todos tienen un fin común. Todos, cada uno de ellos tienen un fin común. ¿Cuál es el fin común? Vean en el verso 12 lo que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando un apostolín esté causando división, dígale: tú eres un falso apóstol. Y que se le ponga bravo, dígale, Efesios 4, 11 y 12 dice que tu ministerio te fue dado por Dios si eres apóstol, porque si eres apostolín, pues ya le bailaste. Te lo dio Dios para edificar su iglesia. Dígale de paso, no para que te sirvas de la iglesia,
Y porque se sirve ni con la cuchara grande, la pozolera. Dígale, oye, la Biblia me enseña que si tú tienes ese don, tu don fue dado para edificar, para perfeccionar. ¿Perfeccionar a quién? A ustedes, a nosotros. ¿Para qué? Para el ministerio, para la obra de Dios. Los 5 ministerios tienen ese mismo propósito. Es el mismo propósito que tiene la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo aquí? Usted es el cuerpo de Cristo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir, hermano, que si un pastor llega y predica, tiene que predicar algo que me edifique. Si a usted le dice que si quiere ser rico y eso, hermano, eso no edifica. No va a traer dolores de cabeza. Pregúntenle a los ricos cómo viven. Nomás están cuidándose. La riqueza, bueno, si Dios se la va a dar, Dios se la va a dar. Pero usted no la busque. Deje que solito Dios le dé eso. Si viene un evangelista y si quiere pasar de listo, como suele pasar, dígale, oye, tu ministerio no es para eso. Tu ministerio es para edificar. Vas con la regla. Le voy a contar un testimonio de un pastor. Dice que llegó un hombre a la iglesia y le dijo, pastor, yo soy evangelista. Y que le dijo el pastor, ¿eres evangelista? Sí, pastor, soy evangelista. ¿Y cómo sabes que eres evangelista? Dios me dio ese don, pastor. Vamos a ver si eres evangelista. Le dijo, tráeme gente. El evangelista gana gente, ¿sabes qué es eso? El verdadero evangelista. Los de ahorita nomás ganan dólares. Eso es lo que quieren ganar, dólares y más dólares. Entonces, dice que dijo el pastor, ok, vamos a ver si eres evangelista. Fluye en tu don. Fluye en tu don, le dijo. Tráeme gente. ¿Qué cree que pasó? Al domingo siguiente, este evangelista, que dijo que era evangelista, trajo 40 personas a la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ejerciendo su don. Tiene el don de evangelista. Estaba fungiendo en su don, se estaba moviendo, estaba fluyendo, hermano, y trajo 40 personas a la iglesia. Usted me puede decir que tiene el don de lenguas, pero si nomás se la pasa diciendo chismes, pues yo creo que tiene una lengua diabólica, ¿verdad? Que no tiene una lengua que es de Dios. Porque hay gente que ejerce ese don de lenguas, pero don de lenguas satánicas. Después le digo lo demás. Cuando tú ejerces tu don, lo único que estás haciendo es edificando el cuerpo de Cristo. Ese es el fin que tienen todos esos dones en común. Todos y cada uno de ellos es el fin, ese es su propio fin. El fin en común es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Un pastor te va a enseñar. Un verdadero pastor te va a enseñar. No te va a forzar. ¿Me entiendes? El verdadero pastor sana las heridas. Bueno, es Dios el que las sana, pero a través de su palabra. Un pastor falso te va a decir, estás bien, sigue bien, ándale, ya cambiará tu vida. Ya. Oiga, pastor, no, ya cambiará tu vida. Si está haciendo algo mal, como pastor tengo que decir eso, es que arrepiéntete. Arrepiéntete porque Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que vivas en santidad, Dios quiere que guarde tu corazón, Dios quiere esto, Dios quiere ir, ay, qué pastor, sí, amor. Ya es que abundan ahorita, ¿verdad? Unos sentimentalistas, si no le dicen lo que quieren, usted ya es un mal pastor. Pero cuando aparezca el pastor de pastores, ¿qué cuentas le vamos a dar? Dice, oye, había una oveja herida y nunca la sanaste, ahí nomás le curaste un poquito para que no le doliera. No, ábrele más la herida para que Dios se la sane. Dile la verdad. ¿Sabe qué? Arrepiéntase porque eso que usted está haciendo no es de Dios.
No es, ay, Dios te va a cambiar. Pues Dios ya te debería de cambiar. 15 años en el evangelio y todavía andas en pañales. Oye, mi hijo, ya párale. Ya párale, ¿no crees? Imagínese usted, hermano. Imagínese la hermana cambiándole el pañal a Romano. ¿Verdad, Romano? Ya me dice mami. ¿Y qué quieres? Pues dicen los bebés. Así dicen los bebés, ¿sí o no? Caca. Cambia pañal. Oigan, ya estuvo bueno de andarle cambiando el pañal a la gente. 5 años de cristianos y todavía están de chismosos. Pues, ¿qué es eso? Ya debía de haberse perfeccionado el amor de Cristo en usted. Y usted tiene que saber lo que debe hacer. ¿O no? ¿Todavía quiere que le cambien el pañal? Imagínese la hermana, lo abraza Romano, hermana. ¿Cómo lo va a abrazar? Va a tener una grúa, ¿verdad? Acuéstelo, quítale el pañal. Pañalito nuevo. Taquito no se me van a rozar. Oiga, ya. Ya párele. Maduremos, hermano. Permita que los 5 ministerios de Dios, permita que el pastorado sane, permita que el pastorado aconseje. Yo sí le digo, hermano, si usted viene conmigo y quiere un consejo, le voy a dar un consejo de la Biblia. Aunque usted no le guste, le voy a decir qué es lo que Dios dice. No lo que yo quiero, no lo que usted quiere oír, lo que Dios dice. Dios le dijo a su pueblo, pueblo loco, ignorante y rebelde. Dijo, la mancha es de tu pueblo, no tuya, Dios. Así es. Dios es santo. Y nosotros tenemos que ajustarnos a la santidad de Dios. Dios nunca, hermano, se va a ajustar a tu estilo de vida. Olvídalo. Tú tienes que ajustarte a los estándares que Dios tiene para tu vida. Y para eso nos va a usar a nosotros. Así es de que yo soy el que le va a dar sartenazos. No se crea. Bueno, hay quien sí lo hace, pero yo no lo voy a hacer. Tengo que instruirlo en amor. Tengo que prepararlo, hermano, para que salga de esa cortina, salga y se enfrente al mundo. Tengo que enseñarle a través de la palabra de Dios cómo vivir en victoria. Porque sí se puede, hermano. Pero usted tiene que estar sensitivo al Espíritu, recibir lo que Dios tiene para usted, la enseñanza que Dios tiene, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios me está hablando, cómo debo de ponerlo por obra. Eso es lo que usted tiene que hacer. A ver, el pastor dijo que yo tengo que ejercer mi don. ¿Cuál es mi don? Yo tengo el don de servir. Voy a servir. Creo que yo tengo el don de evangelista. Voy a ir a hablarle a la gente. Yo tengo el don de sanidad. Voy a ir a hablar por los enfermos. Y le sabes que primero conviértete, arrepiéntete y después oro por ti para que yo te salve. Primero salvación, después sanidad. Yo tengo el don de esto. Lo ejerzo. Yo tengo el don de acá. Y empieza, hermano, empieza a ejercer su don. Empieza a ejercer su don. Empiece y va a ver cómo la mano y la gloria de Dios va a caer sobre su vida. Pero sobre todo acuérdese de esto que le dije. Nunca ejerza su don y su ministerio en sus fuerzas, porque se le van a acabar. Ejérzalo en la gracia y en la voluntad de Dios. ¿Mande? Sin arrepentimiento no hay sanidad, en ocasiones sí, porque ahí entra la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios sana a quien quiere. Hay gente que es cristiana, que es salva, que es bien entrada y se mueren de cáncer, se mueren de diabetes, se mueren de cosas. Pero hay gente que es pecadora, incircuncisa, rebelde y Dios lo sana. Es Dios, la soberanía de Dios. Pero algo que Jesús sí habló mucho fue, casi siempre usted vea que cuando sanaba a la gente, primero lo salvaba y después lo sanaba. A la mujer le dijo, ve, se salva, y queda sana de tu asunto. Primero dijo salva, después dijo y queda sana de tu asunto. Eso es lo que hace Dios. Ejerció su ministerio. ¿Sabe usted cuál era el ministerio de Jesús?
todos, pero había uno en especial. Era reconciliarnos con el Padre. Y lo hizo. Él cumplió su ministerio. ¿Le costó? Sí le costó. Y después vamos a ver cuánto le costó. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya nomás le voy a recordar poquillo. Pero a él le costó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿él ya pagó el precio? Con su ministerio. Desarrolle el don que Dios ha puesto en su vida. ¿Estamos? Y si no, que Dios se lo demande, porque Dios lo va a demandar. Va a demandar Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio para edificar a su iglesia. Para que usted lo pusiera a prueba. Pero si usted no esconde, hermano, hoy lo verá. Hoy lo verá con Dios. Así que, hermano, vamos a echarle ganas. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a ese Dios que nos capacitó, que nos hizo aptos, que nos hizo perfectos para ese ministerio. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, y a nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Si usted creía que no tenía ningún ministerio, le doy noticias. Tiene el ministerio de la reconciliación. Tiene el ministerio de la reconciliación. ¿Cuándo lo va a ejercer? Ahí está el detalle, chato, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle, chato. Ese es el ministerio que Dios ha puesto. Y tiene más. Usted tiene más ministerios. Pero ejerza el más importante, que es hablarle a otra gente de su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué oramos? ¿Por qué le damos gracias? Ahí donde estás tú, cierra tus ojos, ponte a cuentas con Dios. Si sabes y te sabes llamado para ejercer algo específico, pídele a Dios que te ayude a desarrollarlo. Amén, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada. Te pido, Señor, que en esta hora caiga en buena tierra, Señor, y pueda producir fruto a 100 por uno, Señor. Te pido por tu pueblo, Padre, por tus hijos, los cuales han sido capacitados, dotados con dones, Padre, con talentos naturales, con habilidades, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de ellos recapacite y lo ponga a tu servicio. Padre, te pido por cada uno de ellos, bendícelos, guárdalos, que puedan ejercer, Señor, lo que tú has puesto y depositado sobre sus vidas. Espíritu Santo, sabemos que tú eres el autor de todo. Sabemos, Padre, que aunque son dones dados por el Hijo, son ejercidos por tu persona. Porque el hombre es un hombre. Por eso en esta hora y en este momento te pido que nos llenes, que nos bendigas con tu presencia, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de nuestra vida, a través de nuestro ser, depurando, Señor, de nuestra vida toda carnalidad, todo aquello, Señor, que se oponga para que la gloria y la presencia de Dios pueda fluir a través de nosotros. Padre, llévanos, Padre, con bien, Señor, de igual manera hasta nuestros hogares. Padre, que el día jueves podamos estar en este lugar alabando y glorificando tu nombre. Señor, úsanos como instrumentos, Padre, para poder llevar tu palabra. Y cuando nuestra boca se abra, Señor, sea, Padre, para exaltarte, para adorarte, para compartirte con otros, Señor. Padre, te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Jueves, 7:30 de la noche, recuérdelo. Tenemos una cita con nuestro Señor. Amén. Dios me lo bendiga y bendiciones. Amén.